perspectiva o desde ese punto de vista. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por el amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en Lodebar. He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las cosas de la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bendito sea el nombre del Señor. Dejémoslo ahí. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ella, Dios mío, pueda ser ministrada en esta hora, y que ella ministre en las almas, las mentes, los corazones, las conciencias en esta noche, y que puedan traer fruto en cada uno de los que la están escuchando, Señor amado, y que aún puedan servir, Señor, de ese fertilizante que pueda hacer que las raíces que están estériles puedan cobrar vida y puedan producir al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. El rey te mandó a llamar. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos escogido un pasaje de la Escritura muy conocido. Incluso hasta canciones se han compuesto basadas en este pasaje, como la que acaba de cantar nuestro hermano Jorge. Una canción muy hermosa que relata la historia de este hombre llamado Mefiboset. Una historia muy conmovedora. Una historia que embarga mucha tristeza. Una historia que parece ser como un cuento de hadas, porque al final tiene un final feliz. Una historia que para el protagonista no parecía que iba a tener un final feliz. Una historia que para quien la vivió quizás nunca se imaginó que iba a salir de la condición en la que se encontraba. Porque a pesar de que este hombre llamado Mefiboset había nacido en el seno de una familia rica, había nacido en el seno de una familia real, era un sucesor, podríamos decirlo, al reinado del pueblo de Israel. Porque después de su abuelo Saúl, quien debió por jerarquía, por monarquía, pasar o suceder en el trono, era Jonatán, y luego de Jonatán, su hijo Mefiboset. Pero por circunstancias de la vida, este hombre que había nacido en una familia rica, este hombre que lo tenía todo, este niño que lo tenía todo, sufre un accidente en su temprana edad. Toda su familia muere y él queda lisiado de los dos pies. Ahora este hombre, que quizás pudo haber sido el rey de toda una nación, se encuentra viviendo en la más deplorable miseria. Se encuentra viviendo en una condición de extrema escasez, y en una condición donde la gente lo ven como alguien sin importancia, como alguien que no califica, como alguien que no tiene futuro. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios
establece que este hombre estaba viviendo en una ciudad llamada Lodebar y que este hombre estaba lisiado de los 2 pies. Pero resulta que había una promesa que estaba gravitando en la conciencia, en la mente de alguien. Había una promesa, había un acuerdo que alguien había pactado con alguien y que no iba a dejar pasar la oportunidad de cumplir con esa promesa. Esto me llama la atención porque podemos nosotros llevarlo al plano espiritual, al plano de la promesa que Dios hizo para con cada uno de nosotros. Dios prometió, luego de que el hombre pecara en el huerto del Edén, que enviaría a alguien que nos llamaría, que nos reconciliaría con Él a través de su Hijo, a través de alguien que iba a romper, a quebrar la maldición que nos separaba. Y el hombre estaba viviendo perdidamente sin esperanza. El hombre estaba viviendo separado totalmente de Dios. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa que le hizo Dios al hombre, entonces hubo la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. Este hombre vino a salvar, vino a traernos esperanza, cuando ya para nosotros no había. Entonces, paradójicamente, vemos la historia de este hombre llamado Mefiboset, que él no sabe ni siquiera que hay una promesa que lo está abarcando, que lo está cubriendo. Y es que David, en su juventud, hizo un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl, y le dijo que le juró que si él moría y cuando él asumiera el reinado, iba a tener misericordia con su casa y con su familia. Y me sorprende el hecho de que nosotros los hombres somos muy dados a olvidar. Usted me ayuda, Pastor Santo, y yo salgo de la situación en la que estoy y yo me olvido de usted. Se me olvida porque el hombre tiende a olvidar. Pero Dios no olvida sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Y usted podrá decir, pero ¿estás hablando de Dios o estás hablando de David? Estoy hablando de Dios y estoy hablando de David porque el propio Dios dijo que en David ha encontrado un hombre conforme a su corazón. Por eso el corazón de David hacía lo que Dios le agradaba. Por eso el corazón de David se inclinaba hacia las cosas que eran la voluntad de Dios. Y por eso David también cumplió lo que prometió. Y luego de que David es instaurado en el reino, David se acuerda de aquello que le prometió a su amigo Jonatán. Y dice, ¿habrá quedado alguien? ¿Habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de mi amigo Jonatán? Siempre aparece uno que aún sabiendo que hay una promesa contigo, te ve sufriendo, te ve en escasez, en necesidad, y nunca se acuerda de ti. Quizás no es el tiempo, quizás no es el momento, pero cuando llega el tiempo, esa misma persona va a ser la que te va a guiar al proceso de Dios, al propósito de Dios, perdón. Entonces aparece este hombre llamado Siba en la escena y dice, oh, claro que queda uno. Y como es típico de la gente que solo ve defectos en los demás, hay gente que te ven allá afuera, dice, ese no califica, ese es prieto, ese es morenito, ese es flaquito, ese es gordito, ese es chiquito, ese es calvito, ese esto, esto, lo otro. Lo primero que traen a colación son las debilidades, son las faltas. Gloria a Dios. Y David dice, ha quedado alguien de la casa de Saúl. Y este hombre le dice, oh sí, queda uno. Está en Lodebar. Pero lo primero que él dice no es está en Lodebar. Queda uno, hijo de Jonatán, pero el lisiado de los pies.
Lo primero que dijo es que el muchacho era lisiado de los pies. David dice, ¿y qué me importa? No me importa tu condición. No me importa tu situación. No me importa cómo te sientas. No me importa la condición en la que estés. Lo que me importa es lo que voy a hacer contigo. Por eso Dios no mira la condición del hombre cuando lo llama. Por eso a Dios no le importa cuántos errores tú hayas cometido. Por eso a Dios no le importa qué quebrado estés. A Dios no le importa en qué condición de pecado te encuentres. A Dios no te ve como te ven los hombres. Dios no te ve ni siquiera como tú te ves. Dios te ve como Él te quiere poder. Dios te ve como Él quiere hacer contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras él veía a un lisiado de los pies, David ya estaba viendo a un príncipe. Hay gente que está viviendo así. Hay gente que está viviendo su propio Lodebar. ¿Y saben cuál es el Lodebar? El Lodebar es ese momento donde tú sientes que estás solo, donde tú sientes que no hay esperanza para ti, donde tú sientes que ya todo se acabó, donde tú solo estás esperando el momento de la muerte.